Carl Henry Langenbeck. Bienvenido a Cambio. Muchísimas gracias por la invitación, Luz Estela. Carl nació en Bogotá en 1962, es antropólogo con un doctorado en la Universidad de Pittsburgh y ha trabajado en Colciencias, ha sido miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, fue decano de Ciencias Sociales, vicerrector académico de Investigaciones de la Universidad de los Andes, donde hoy es un profesor titular. Es rector actualmente de la Universidad Empresarial, un proyecto realmente significativo para este país, presidente del Consejo Superior del Gimnasio Moderno y miembro del Comité Académico de Uniminuto. En el 2009 recibió el premio Ángel Escobar por su libro Los Herederos del Pasado y la condecoración Simón Bolívar por sus múltiples aportes a la educación. Su trabajo arqueológico e histórico se ha concentrado nada menos que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Tierra Adentro y en Boyacá. Ha trabajado la imagen del pasado indígena en la colombiana y venezolana, así como la organización política y económica de los indígenas del siglo XVI. Es autor de Los Muiscas y Antes de Colombia, y hoy vamos a dedicar un segmento muy especial a conquistadores e indios, la historia no contada, que se ha presentado en el marco de Filbo 2023. Muchos temas entonces para comentar. El primero, el encuentro entre dos mundos. Muchos discursos se han tejido sobre si se trató de una nación, si se trató de un saqueo, si se trató de una lucha social, pero, por ejemplo, la historia nos cuenta datos muy curiosos. Hoy es muy posible que las naves de Colón las hubiesen desviado los vientos alisios. Recordemos que Colón iba por las especias a la India por un encargo de Isabel la Católica. Entonces, en ese marco histórico y social, ¿cuántos son conquistadores y cuántos son conquistados? Y en ese territorio estaban incluso los mal llamados indios, porque es que existe incluso esa confusión, Carl. Sí, Colón llegó al Nuevo Mundo por un error de cálculo, porque él creía en una de las interpretaciones que existían sobre el diámetro de la Tierra, que estaba completamente equivocado, y sí, que asumía que el planeta Tierra era mucho más pequeño de lo que en realidad es. Él consideraba perfectamente viable llegar a Asia debido a ese error de cálculo, sin tener ni idea, por supuesto, que se iba a interponer un continente. Sin embargo, él llegó básicamente a lo mismo a lo que quería llegar al Asia. Él quería llegar, después de darse cuenta que efectivamente era muy seguro que ya no era Asia, pero él quería llegar a comerciar, a obtener riquezas, a obtener oro, a obtener perlas, a beneficiarse del intercambio, del comercio, y paulatinamente ese proceso fue básicamente a una invasión. Pero ese es un proceso que se da un poco sobre el camino. La llegada a Asia no es una llegada para conquistar Asia, excepto en unos ideales muy abstractos, era obtener riquezas y adelantársele a los portugueses. Y bueno, llega acá, se generan unas dinámicas que terminan en una conquista, efectivamente, del Nuevo Mundo. Existen muchos mitos sobre la conquista, pero solamente se puede entender en un comienzo y desde la mirada de la historia como un choque, Carl. El Nuevo Mundo era un continente completamente aislado de los demás. Eso es una cosa que hay que entender
África, Europa y Asia. Finalmente son continentes interconectados. Sí. El norte de África y el sur de Europa han interactuado toda la vida. Con Asia ha habido relaciones toda la vida. África y Asia han interactuado. Pero América era un continente que llevaba por lo menos entre 14.000 y 20.000 años de aislamiento absoluto. Entonces las comunidades que se habían desarrollado en este territorio eran muy diferentes en muchos sentidos. Y eran especialmente diferentes en el trópico. El trópico no era lo mismo que México, no era lo mismo que el Imperio Inca, etc. Esta zona tropical, lluviosa, que hoy en día caracteriza nuestro territorio, fue muy distinta. Claro. Muy distinta a todo lo demás. Y la conquista fue diferente. Y la conquista fue mucho más difícil y mucho más dura, mucho más violenta. Plantea Karen este trabajo muy intenso, maravilloso, muy investigado, que el tercer mito de la conquista es que las sociedades indígenas son vistas no solo como un conjunto homogéneo, sino también carentes por completo de historia. ¿Y cómo pensar que pueblos que habían habitado mucho antes este territorio carecían de historia? Incluso hoy se están revelando las pruebas del origen del hombre en el África porque hemos entendido que este continente también tiene muchísimos años. Sí, el tema es que la visión colonial, colonizada, por decirlo de alguna manera, del indígena, parte del hecho de que el indígena no cambia. Uh-huh. Es más, de la premisa de que el indígena sobrevive porque se resiste a cambiar. Sí. Y resulta que lo que muestra la conquista es que aquellas comunidades indígenas que fueron capaces de resistir más fácilmente la conquista fue porque lograron cambiar, lograron transformarse, lograron adelantarse en muchos casos a los españoles. La conquista no fue simplemente la imposición de una cultura sobre otra. Acá los españoles también se transformaron. Y entre otras cosas, quizás el concepto más básico de todos es que en el siglo XVI no había ni españoles ni indios. Sí. Los españoles no tenían una identidad como españoles, eso fue algo que se fue construyendo a lo largo de la conquista y después de la conquista. Obviamente tampoco había indios. Indios fue simplemente una categoría inventada por los españoles. Acá había comunidades muy diversas. Aquí en este territorio, en Sudamérica, existía el 27% de las familias lingüísticas y había probablemente más de 1.000 lenguas. Entonces esa diversidad enorme los españoles la redujeron muy cómodamente en una categoría colonial que se volvió indio y que los republicanos transformaron en indígena. Claro. Pero claramente fue un señalamiento colonial, no fue una realidad prehispánica. Y era además una categoría, y una categoría histórica nada menos, que nunca reconocía que esos grupos humanos, esos grupos sociales y esos grupos culturales nunca avanzaban y que por el contrario iban en retroceso. ¿Por qué? Sí, la categoría colonial de indígenas los congela en el tiempo, ¿no es cierto? Los congela en el tiempo. Y los extermina, los comienza a exterminar. Por un lado hay exterminio en algunas partes del continente, en Norteamérica, pero también en varias partes de Sudamérica, ¿no? Uruguay, sur de Brasil, partes de Argentina, el Caribe, etcétera. Pero también hay un profundo mestizaje. Digamos, debemos de dejar de ver la conquista como algo que llegó y acabó con los indígenas. Cada generación de descendientes de conquistadores en el Nuevo Mundo cree que los indígenas se van a acabar a la siguiente generación. Sí. ¿Y por qué se van a acabar? Porque es que se transforman. Los indígenas se transforman, los indígenas son agentes históricos, tienen capacidad de reaccionar, tienen capacidad de adaptarse, tienen capacidad de tener éxito. En la conquista, incluso en el siglo XVI, hubo muchas comunidades indígenas que fueron exitosas. No solamente exitosas resistiendo al conquistador, sino aliándose con el conquistador. Exacto. Trabajando conjunto incluso en algunas cosas. Hubo élites indígenas muy exitosas para sobrevivir. Élites indígenas que sobrevivieron a lo largo del 16 y parte del 17. Digamos, esta imagen nuestra del indígena como incapaz de actuar es una imagen completamente colonial que todavía cargamos con nosotros. Claro, es una imagen sin identidad.
Los cronistas de Indias relataron este momento de manera puntual. Quisieron hacerlo así, desde luego, para rendir su informe a quien tenían que rendirlo en términos casi de imperio. Y uno de ellos, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, escribió en una de esas impresionantes crónicas que este era el lugar donde ellos habían conocido ser perdidos. ¿Por qué? Bueno, esa es una crónica maravillosa porque muestra lo complejo que es la conquista y lo tonto, y perdón que use esa expresión, lo tonto y manipulador que es simplemente entenderla en términos de unos conquistadores sobre unos caballos matando indígenas. Una cuestión de blanco y negro. La conquista fue mucho más compleja que eso. La crónica de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otras muestra las complejidades de este tema. Por ejemplo, españoles que se fueron a vivir con los indígenas, que se casaron con mujeres indígenas, sí, sobrevivieron defendiendo a las comunidades indígenas que los habían adoptado. Sí. Mestizos que fueron conquistadores. Buena parte de los conquistadores que llegaron a este territorio ya no eran españoles, eran mestizos. Los indígenas que se aliaron con los conquistadores, que reclamaban parte del botín para ellos. Conquistadores afrodescendientes, que fueron bastante importantes, fueron pocos, pero existieron, sobre todo en México, que fueron líderes de jornadas de conquista. Afrodescendientes que fueron acusados de esclavizar indígenas ilegalmente, indígenas que fueron cómplices para capturar los esclavos africanos que se escapaban de las fundaciones españolas. Es decir, esto fue realmente mucho más complejo, mucho más rico en detalles y en vericuetos y en meandros y en calles sin salida y no esta cosa tan simplista que nos han presentado a lo largo de la historia. Es que encontrar un territorio, por ejemplo, la segunda masa continental más grande del planeta, la cordillera de los Andes. Encontrar un territorio como el Cusco, encontrar un territorio divino, espléndido, lleno de oro, además, que la conquista llevó a Europa y no le sirvió para pagar incluso las guerras. Un lugar como la laguna de Guatavita, por ejemplo. Un lugar como Centroamérica, una pirámide frente al mar, un sol o una luna en Teotihuacán, un códice como el Chilambalán o el Popol Vuh. Sí, ante ello, ¿qué pasaba? Mira la diferencia tan grave. Primero que todo, Colón exageró deliberadamente la riqueza de oro que había en América. Porque Colón tenía el problema de que le tenía que responder a la corona y en realidad en el Caribe encontró muy poco oro. Y de ahí se inventa el mito del dorado. Aquí no hay oro, pero más adelante sí. Siempre hay un más que, entre otras cosas, sigue siendo fundamental en la mentalidad colombiana de hoy no me enriquezco, pero mañana sí. Vamos ampliando la frontera. Claro. Si no encuentro oro en este río, lo encuentro en el siguiente, etcétera, etcétera. Y pues vemos los resultados trágicos. Colón exageró la cantidad de oro. Obviamente, lo que hoy en día es Colombia terminó siendo el centro productor de oro más importante para la corona española. No la fuente de riqueza más importante, porque eso fue la plata, la plata sobre todo boliviana, y en segunda medida la mexicana. El tema de Potosí. El tema de Potosí. Pero aquí viene una cosa que es muy importante. Nosotros seguimos viendo la conquista desde el punto de vista de actores malos pero racionales que eran los españoles y buenos pero irracionales que eran los indígenas. La diferencia fundamental entre unos y otros es que en el trópico suramericano los indígenas habían desarrollado una enorme diversidad cultural, pero en común compartían la noción o la no noción de riqueza. Es decir, no existía la noción de riqueza. El oro no era riqueza. El oro era otra cosa completamente distinta. Y por eso están dispuestos a intercambiarlo con los españoles
ávidos de obtener objetos españoles, no porque fueran brutos como nos lo presenta la historia, o ingenuos, o buenos, no, ellos tenían una racionalidad de por qué querían hacer intercambios con los españoles, por qué querían hacer alianzas mundiales con los españoles. Para los españoles ya existía la noción de lucro, y la noción de lucro versus la no noción de lucro, la noción de riqueza versus la no noción de riqueza, pues fueron la constante en el contacto, por lo menos inicial, entre estas sociedades. Y eso marcó una diferencia fundamental. El español ya tenía la noción de lucro con culpa. Con culpa. O sea, yo me lucro, pero me tengo que arrepentir. Sí. El indígena no tenía la noción de lucro. Punto. Tenía la noción de alianza, tenía la noción de regalos para forjar amistades, para poder moverse mejor en el mapa político, por llamarlo de alguna manera. Y por supuesto esas dos nociones tan distintas pues terminaron en buena parte en tragedia, ¿no? En Conquistadores e Indios, la historia no contada se plantea de manera puntual que antes de la conquista las sociedades indígenas únicas poseedoras de culturas milenarias estaban atrapadas en el tiempo y dominadas por su propia y ancestral tradición. ¿Por qué? Ese es otro señalamiento colonial. Sí. Los indígenas están atrapados en su propia ancestralidad. El público tiene que saber que todos los seres humanos que pueblan este planeta tenemos una cultura que es igualmente milenaria y ancestral. Exacto. Todos. Todos. Y todos somos mestizos y todos somos híbridos. Esa imagen del indígena como ancestral es esa imagen que lo ancla en el pasado y que lo hace ver como una persona que solamente merece el señalamiento de indígena si no cambia, si no se transforma, si está apegado a un pasado milenario. Y eso es lo que precisamente les quita su capacidad de ser agentes históricos. Claro. En el pasado y hoy. E incluso agentes de cambio. Sí. Entonces, pues, seguimos un poco atrapados en las categorías coloniales que se introdujeron en el siglo XVI. También se plantea que muy pocos se dedicaron a especular sobre si los indios eran humanos o tenían alma. De hecho, ese problema se lo dejaron a teólogos y letrados que desde sus escritorios escribían cosas que los hombres de guerra que llegaban a esta tierra nunca entendieron. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo con la conquista o con este momento de transición en el mundo, de un continente a otro, por ejemplo, llegó el legado de las letras hispánicas, nada menos que eso. La literatura del siglo de oro, el legado de Cervantes y muchas otras cosas que pintan de otros colores este escenario. Fíjate que el tema que estás señalando es muy importante. Sí. Nosotros tendemos a ver a las sociedades indígenas como receptoras pasivas de la violencia de la conquista únicamente. Únicamente. Y al conquistador como un grupo homogéneo de hombres de armas que impone la cultura española. Aquí hubo unas hibridaciones desde el comienzo muy impresionantes en que ya poco después de la conquista, los conquistadores se sienten más de aquí que de allá, en que se han adaptado y han tenido que transformar su cultura. Yo en algún párrafo pongo burlándome que los españoles perdieron su cultura milenaria y ancestral, porque sí, pues, por supuesto que también tenían una cultura milenaria y ancestral, como todos. Sí. Como todos, eso no es privilegio ni de los chinos, ni de los aztecas, ni de los... No, eso, todos los seres humanos tenemos ese legado ancestral. Y aquí lo que hubo fue una... Miremos, por ejemplo, los europeos, cómo habían sido los celtas los que habían fundado las principales ciudades al lado de un río. Correcto. Aquí la cultura se transforma. ¿Sí? El español también se transforma. El español también, entre comillas, si se quiere usar esa expresión, que yo no estoy de acuerdo, pierde su cultura. Y el indígena también. Acá hubo complicidades, adaptaciones, simbiosis, cambios profundos de lado y lado, y no como nos lo han querido hacer ver de forma unilateral. Llegamos a un punto de esta conversación que le ha interesado mucho a la Academia Colombiana,
Y es que Carl se plantea que en pleno proceso de una discusión académica sobre cómo entrelazar disciplinas sociales en las academias colombianas, se plantea una nueva manera de interlocutar entre la sociología, la antropología, la historia y todas las disciplinas sociales. Recordemos que en la década del 70, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de los Andes son las primeras que tienen una facultad de antropología en el país. Es correcto, yo creo que las disciplinas tienen que repensarse, entre otras porque el mundo de la educación cambió, pero el mundo de la investigación también, y la estructura universitaria basada en departamentos que no se hablan entre sí es completamente arcaica y perjudicial. Y yo creo que eso tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta que la fortaleza de nuestras áreas depende de la capacidad de tender puentes y no de quemar puentes. Y nosotros quemamos muchos más puentes de los que creemos. Decimos, no, eso es historia, no antropología, o eso es ciencia política y eso no es sociología, cuando en realidad esas son cajitas que nos hemos inventado que tienen que ver con intereses políticos de todo tipo y no con que la realidad esté realmente dividida en pequeñas cajitas que podemos llamar de diferentes formas. Y por supuesto, luchar contra esa idea detestable de que hay unas disciplinas más desarrolladas que otras y más consolidadas, y más exactas, y más maduras, y más exactas. Eso en ciencias sociales no tiene ningún sentido. Y yo creo que algún día tendremos que repensar eso seriamente porque el mundo está demandando que de verdad que tengamos más puentes y no que quememos más puentes. Esta investigación tiene mucha tela para cortar, pero quisiera oír sobre las huestes conquistadoras, porque lo importante en todo momento era estar bien informado sobre dónde se había fundado a una ciudad. Y es muy curioso que las únicas 2 ciudades planeadas en América, diseñadas con mapas a la manera de los cartógrafos de la época, fueron México y Lima. No hay otras ciudades diseñadas. ¿Por qué? Pues, digamos, el conquistador tenía una visión que inicialmente era a corto plazo. ¿Sí? El conquistador quería llegar a enriquecerse y devolverse a España y ostentar, ¿no? De ahí viene esta cosa nuestra de las élites que ostentan su poder y que las familias de los poderosos ostentan su poder. Ese tipo de cosas tan señoriales y que alguna periodista llamó hacendatarias, ¿no? Entonces, el español quería inicialmente hacer eso. Por supuesto, la vida lo llevó por otros caminos. No fueron tantos los españoles que se enriquecieron. La mayoría terminaron tremendamente pobres y endeudados. De hecho, la deuda, como lo analiza un antropólogo, David Graeber, muy interesante, la deuda fue uno de los motivos de la conquista, ¿no? Estos conquistadores vivían endeudados, se endeudaban para participar en las huestes. Las huestes, claro. Ellos no eran soldados, se financiaban ellos. Era una alianza público-privada, como la llamaríamos hoy. La corona da un derecho, que por supuesto usurpa, pero da un derecho, establece unas reglas, unos impuestos que se deben cobrar, unas exenciones de impuestos, y los hombres de armas que no eran soldados se unen, compran sus armas, aportan para la comida. Detrás hay empresarios que aportan dinero y luego pues la idea es repartirse el botín y se acabó. Pero por supuesto la historia lo llevó por caminos muy distintos. Claro. Y terminaron la mayoría de ellos en estas tierras de formas muy diferentes, algunos como encomenderos, otros quizás la mayoría no. Pero la corona tenía una visión más a largo plazo. A la corona sí le interesaba un poblamiento sistemático, organizado, y para ello estableció muchas normas. Quizás la más divertida de todas, que nunca se cumplió del todo, fue que al Nuevo Mundo no pudieran llegar abogados, porque los abogados les iban a hacer el gobierno un desastre. Pero también la idea de poblar el territorio. Entonces la idea fue establecer ciudades para españoles, pueblos para indios, que de alguna manera controlaran el territorio. El uso de la información era muy importante. Las huestes españoles iban acompañadas de escribanos y personas que tenían la obligación de registrar
el territorio, cuántos caciques había, cuántos indígenas había, qué producía la tierra. Era una cosa, digamos, Sí. bien interesante. Ese era el propósito de la corona, Claro. no tanto del conquistador Sí. de a pie, ni mucho menos. Y finalmente los intereses entre la corona y los conquistadores fueron tan distintos que la corona misma se encargó de desprestigiar a los conquistadores. Tú ves todos los grandes conquistadores, empezando a Jiménez de Quesada, quien inicia una campaña para desprestigiarlo es la corona, acompañado de la iglesia. Y le echan la culpa a los conquistadores de todas las maldades que se cometieron, olvidando que la corona fue la que organizó esto y la que puso las reglas y la que estableció todas las condiciones que dieron lugar a tanta violencia. Pero en ese afán de poner orden, el poblamiento era importante y había unas reglas casi medievales para fundar cualquier asentamiento español, y era una manera de marcar territorio de las huestes, ¿no? Es decir, si una hueste fundaba una ciudad, muchas veces sin tener las condiciones para hacerlo, le estaba diciendo a las otras huestes conquistadoras, usted solamente puede llegar hasta acá porque acá yo ya fundé una ciudad, y por lo tanto hay un inicio de esa regionalización tan compleja que hay en Colombia, ¿no? Y sí, dio lugar a conflictos terribles entre los españoles de Santa Marta y los de Coro en Venezuela, entre los de la costa caribe y los que venían del sur. Hubo muchos conflictos territoriales por ese afán de marcar territorio con fundaciones que en teoría deberían tener unas reglas muy claras de dónde estaba la plaza, cuáles eran las calles, en qué lugar iba a vivir el líder de la conquista, en qué lugar vivían los conquistadores que no eran tan importantes, en qué lugar vivirían los mestizos, etc. En Bogotá, por ejemplo, se trató de que los indígenas y los españoles que vivían en la ciudad vivieran en lugares completamente distintos. Sí. De separar. La corona tenía un afán de separar. Eso nunca lo logró. Nunca lo logró. Lo híbrido siempre subvierte esos intentos de conservar categorías puras, afortunadamente. Sí. Igualmente, en conquistadores indios, la política consistió en concertar a la población indígena alrededor de iglesias donde se regulaban todas las actividades. Creo que allí empezó a funcionar directamente como sigue funcionando ahora, 5 siglos después, la política en los púlpitos. Sí, en la iglesia era mucho más importante lo que la gente cree, porque primero que todo la regulación del tiempo de las actividades humanas se daba al toque de las campanas. Claro. En primer lugar. En segundo lugar, las iglesias, y esto no se nos puede olvidar, hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, eran los cementerios. Era el lugar donde la gente se enterraba. Cuando la gente iba a misa, literalmente iba al lugar donde estaban enterrados sus antepasados. Entonces, las iglesias fueron absolutamente centrales en los propósitos de, digamos, de organización urbana, si lo queremos llamar así, pero también de control social y político y finalmente económico de la población. No solamente indígena, sino también española y mestiza, etc. Existe en este trabajo Conquistadores e Indios un capítulo que se llama Alimentación y Paisaje, que particularmente me interesa mucho. Una de los grandes intercambios y transformaciones que sufrió la humanidad con la conquista española fue la llevada y traída e intercambio total de alimentos para la vida. Es así, por ejemplo, que una papa originaria del Cusco cambió la dieta europea. Allí se cayeron los precios del arroz, por siglos había venido de Oriente, se cambiaron por papa. La papa empezó a alimentar el continente europeo. De América fue el tomate. La conquista española trajo los frisoles que son originarios de la India, y trajo los mangos que también son originarios de la India, y trajo el cilantro que es asiático. Y aquello empezó a ser un caldo de nunca acabar. No hablemos del maíz, elemento base de América.
que también empezó a cambiar la cocina del mundo. Sí, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Digamos, esto no fue la primera vez que sucedió. Ha habido intercambios de plantas y animales a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, los indígenas entraron al Nuevo Mundo con perros que ya eran domesticados. Eso a veces se nos olvida. Y por supuesto, animales como el caballo son de origen americano. Sí. La gente también se lo olvida. Sí. Lo que pasa es que migraron al Viejo Mundo. Allí sufrieron unas enormes transformaciones, fueron domesticados y en el Nuevo Mundo se extinguieron. La alimentación es un tema bonito porque allí se analiza cómo la sociedad española del siglo XVI es una de las sociedades con menos tabús alimentarios del Viejo Mundo, específicamente Europa. Sí. Ellos se diferenciaban de los árabes y de los judíos intencionalmente, sí, porque comían de todo. Claro, ¿sí? Claro, en los 9 siglos de la estancia mora en la península ibérica marcan mucho, pero fíjate que el cristiano dice, yo soy cristiano porque como cerdo, porque yo no tengo esas... O la cultura judío-sefardí. Correcto. También entonces, marca otro... el español tiende a comer de todo, aunque tiene ideas muy específicas sobre la alimentación y la salud. Y en el Nuevo Mundo su dieta se transforma por completo. El español trata de mantener temas de su alimentación en Europa, por ejemplo, el aceite de oliva, etcétera, pero claramente le queda muy difícil hacerlo en la mayor parte del territorio en esta parte del Nuevo Mundo tropical. Y su alimentación se transforma como también se transforma la alimentación indígena, por supuesto. Y uno de los aspectos más importantes fue la introducción de la ganadería. Fíjate que los indígenas tenían una imagen del español muy interesante. Decían que en la tierra de donde venían los españoles debían tener muy poca comida, porque su comportamiento en el Nuevo Mundo era completamente desaforado. Y el español tenía esa fama en el Viejo Mundo de comer mucho, de comer abundantemente, como sin límite. Y los indígenas veían en la conquista española no solamente una violencia desaforada, sino unos conquistadores desaforados en el comer y en traer animales que también eran desaforados, porque los cerdos y el ganado se comían la comida de los indígenas, igual que los españoles, y arrasaban con la naturaleza y acababan con todo. Entonces fue una conquista en la cual incluso los animales de los conquistadores fueron conquistadores de alguna manera. Sí. Quisiera ir ahora a un punto clave en este momento de la historia, en conquistadores e indios, y es un trasteo completo del continente africano a este territorio. Por completo. La historia es que Colón mismo propone la esclavitud de los indígenas como con la excusa de que con la esclavitud los ayudarían a volver cristianos. Sí. Él incluso hay una anécdota muy dolorosa en que Colón se niega a bautizar indígenas y a que la conversión avance rápidamente porque es consciente de que si son cristianos no los puede esclavizar. Entonces empieza un fenómeno de esclavitud motivado por la necesidad de mano de obra en las islas del Caribe para explotar las minas de oro que había, que no eran muchas, y para cultivar caña de azúcar. Ese comercio de esclavos indígenas es uno de los aspectos menos conocidos de la conquista. Nosotros tendemos a asociar la esclavitud con africanos. Eso no es correcto. En el Caribe fácilmente más de 500,000, quizás más de 1 millón de indígenas fueron esclavizados. Y por eso la costa caribe colombiana se llama así, porque era la costa en la cual la corona permitía capturar esclavos, porque eran caribes, o sea, caníbales. Sí. En el siglo XVI, a la llegada de Colón, había esclavos indígenas, había esclavos blancos, que a la gente se le olvida. Acá llegaron mujeres esclavizadas blancas. Sí. Todavía no existía esa noción de que el esclavo era fundamentalmente el africano. Los musulmanes empiezan a introducir masivamente el esclavo africano para sus cultivos de caña. Lo propio empiezan a hacer los europeos mediterráneos, y finalmente la corona decide acabar con la esclavitud indígena e introducir la esclavitud africana, no por razones humanitarias como nos han vendido,
sino porque la esclavitud indígena se les había salido de las manos. Sí. Estaba llena de corrupción. A los indígenas los marcaban en el rostro con hierros candentes para mostrar la propiedad, para indicar cómo han sido obtenidos y para que pagaran impuestos. Los conquistadores hicieron, y los esclavistas, que no necesariamente son los mismos, hicieron todo tipo de trampas. Sí. Cuando se prohibió la esclavitud indígena y se moría un esclavo, entonces capturaban uno nuevo y le ponían el mismo nombre para seguir con el negocio. La corona introduce la esclavitud de africanos básicamente interesada en controlar el negocio, no por otra razón. Nos han vendido ideas tan estúpidas como, por ejemplo, que los pobladores africanos eran más fuertes y más aptos para el clima tropical. Hágame el favor, que los indígenas que llevaban viviendo acá 14.000 años. Se ha introducido todo tipo de razones, pero en el fondo la lógica fue completamente económica. Tenemos que controlar la evasión de impuestos y vamos a introducir la esclavitud africana. Después eso también se llenó de corrupción y de problemas, ¿no? La gran mayoría de esclavos probablemente llegaron de forma bastante tramposa, ¿no? Los barcos declaraban que habían salido con 500 esclavos, por decir cualquier cosa, llegaban aquí con 800 y esa diferencia la desembarcaban ilegalmente. También llegaban barcos completamente fuera de control para introducir esclavos. Entonces, y con los esclavos pasó lo mismo, ¿no? También se hibridaron rápidamente. Muchos esclavos escaparon, terminaron viviendo con mujeres indígenas, tuvieron descendencia con mujeres indígenas. Es decir, hubo todo tipo de mezclas y hibridaciones también con esa nueva población. Conquistadores e indios dialogan y hace muchas preguntas. ¿Cómo se organizaba una hueste conquistadora? Es cierto que algunos indígenas participaron en las expediciones del lado de los europeos. ¿Cuál fue el papel de las mujeres? ¿Se hubiera podido conquistar América sin esclavos negros? ¿Lo único que buscaban los europeos era oro? Sí, son preguntas que dejo abierto para que el lector encuentre sus propias respuestas a partir de la información. De la información. Ya no encontramos libros con mapas. Y este libro trae unos preciosos mapas que nos ubican, ante todo espacialmente ahora que todo es tan híbrido y tan difuso. Conquistas de lo que hoy es Colombia del siglo XVI en adelante y expediciones varias. Y encontramos el mapa del territorio que hoy es Colombia con algunos de sus grupos indígenas y encontramos la sociedad que peca y tiene culpa, como el arrepentimiento, imágenes, encontramos grabados, encontramos serigrafías, encontramos las muestras del arte barroco colonial, en fin. Sí, el mapa tiene dos intenciones en este libro, el mapa de las conquistas. Uno es mostrar que la conquista del trópico fue mucho más difícil que cualquier otra parte del continente. De hecho, ya te cuento, este territorio fue conquistado después de México y Perú. Sí. Y Perú queda mucho más lejos del Caribe que lo que hoy en día es Colombia. Claro. Entonces, de hecho, el primer sitio que ve Colón es Puerto La Cruz. Claro, y acá se hacen las y luego fundaciones. entra hacia Quisqueya o Siboney, que es Cuba, etcétera. Correcto. Entonces, este fue un territorio mucho más difícil de conquistar porque la diversidad de comunidades era enorme, ¿no? Es decir, los conquistadores avanzaban de a poquitos, y entraban en un mundo de una gran complejidad política y no encontraban sociedades con unos poderosos caciques que tuvieran un control territorial muy grande, entonces, y la diversidad lingüística, etcétera, claro, etcétera, y las complejidades ambientales. Por ejemplo, acá solamente podían iniciar conquistas en verano. En invierno era absolutamente imposible mover los caballos en el trópico. Entonces, en invierno se quedaban quietos, en verano empezaban otra vez. En fin, eso por un lado. Pero también la segunda intención del mapa es mostrar que la conquista nunca paró, que la conquista nunca ha parado.
que Colombia siempre ha visto sus territorios, que en alguna ocasión se llamaron territorios nacionales, como aquellos territorios prestos para ser conquistados. Y que la conquista no paró en el siglo XVI, no paró en el siglo XVII, no paró con la independencia, continuó y de alguna manera continúa hasta nuestros días con características que en algunos aspectos, guardadas las proporciones, son muy similares a las que motivaban a los conquistadores del siglo XVI. Finalmente, el ánimo de enriquecerse. Es imposible describir la explotación de perlas, oro o esmeraldas sin hacer referencia al trabajo forzado. La verdad es que la conquista tuvo una íntima relación con la esclavitud, porque nada era posible sin esclavos. El afán de lucro, sí, revivió la importancia económica de la esclavitud. La Edad Media había sido una época caracterizada por una decadencia de la esclavitud como institución, que era muy fuerte en el Imperio Romano. Y esa decadencia empieza a cambiar con el comercio de árabes, de esclavos africanos por la caña de azúcar, también para explotar perlas en el Golfo Pérsico, etc. Pero claramente se reactiva de forma absolutamente enorme con la necesidad de explotar perlas, oro, esmeraldas, etcétera, en el Nuevo Mundo. Es decir, el trabajo forzado empieza a ocupar de nuevo un lugar preponderante gracias a este afán de lucro con los recursos que existían en estas tierras. Se plantea en el negocio de la plata y el oro, España se volvió rica, hace una pregunta a esta investigación, y la producción de la plata comenzó siendo relativamente marginal. ¿Por qué? Sí, la idea de que España se enriqueció es tan aparente, ¿no? Es decir, uno ve tantas obras que se hicieron en España, todo este arte con oro, con plata, etcétera, etcétera. Pero finalmente, un poco lo que argumenta el libro es la conquista también fue una tragedia para mucha gente en España. ¿Sí? La población en España pobre se volvió más pobre. La inflación fue enorme. Las condiciones de trabajo de minería en España para el mercurio, por ejemplo, se hicieron más duras y explotaron a muchas más personas. Es decir, tratar de ver que esto fue una tragedia en muchos sentidos a lado y lado, que esto no es de nuevo, no es tan sencillo de buenos y malos. Acá hubo tragedias sin límite en el Nuevo Mundo y continúan, pero también en el Viejo Mundo tuvo unas implicaciones terribles para muchas personas. Finalmente, quien se quedó con la plata americana fue China. Los españoles y se va a que quedar conquistan ahora las también. Filipinas, se está quedando ahora. Conquistan las Filipinas y son ávidos de objetos asiáticos, ávidos, y los chinos los intercambian por plata porque la necesitan como material para sus monedas. Entonces, de tal manera que la mayoría de la plata realmente terminó favoreciendo a la dinastía Ming en China. Y buena parte de las esmeraldas colombianas terminaron en la India y en la misma China. En fin, esto fue, de nuevo, mucho más complejo, porque a la gente se le olvida que la potencia mundial en 1492 era China. Puede ser que no estuviera tan conectada con Occidente como lo puede estar ahora, pero que no hubiese ese instrumento de información para entenderlo, saberlo, socializado, etcétera, aunque los historiadores planteen que en el siglo XVI comenzó la globalización. Eso... China era la potencia y China se quedó con buena parte de la plata que se obtenía en América. Finalmente, la idea más poderosa: ambición, deudas y lucro. Ese fue el motivo de la motivación del conquistador. Esa sigue siendo la motivación de quienes están hoy en día siendo los grandes continuadores de la conquista. Quisiera terminar esta conversación preguntándole a Carl sobre un texto que presidió la lectura de Conquistadores e Indios, llamado Antes de Colombia, los primeros 14.000 años. ¿Qué ocurre allí? ¿Cuál es el análisis? Pues es como el antecedente de este libro, La Conquista, ¿no? Es decir, cómo se había conformado
cómo se habían conformado estas sociedades que encontraron los españoles, y yo creo que la lectura es complementaria en el sentido de mostrar cómo se desarrolla una enorme diversidad cultural adversa al lucro, basada en la destrucción de cualquier posibilidad de que la gente acumule riqueza, y cómo esas son las sociedades que se encuentran con los conquistadores del siglo XVI. Esta conversación con un fragmento de una carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Squamish a el presidente Franklin Pierce en los Estados Unidos en 1854. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no son dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrían ustedes comprarlos? Sí, esa carta es polémica porque tú sabes que fue bastante maquillada por un hippie, Ted Pratt, de California, ¿no? Es decir, no es necesariamente un mensaje auténtico, porque es que otra de las cosas que nosotros tratamos de encontrar en los indígenas todo el tiempo es autenticidad. Y eso es otra construcción colonial. Pero los relatos de la historia lo cambian y lo transforman, y claramente en este movimiento ecologista de los Estados Unidos fue muy conveniente encontrar una voz indígena porque la iban a hacer mucho más creíble. El tema, sin embargo, es que evidentemente en el siglo XVI se encontró el lucro versus el no lucro. Eso sí es evidente. Y eso pues tuvo unas consecuencias que terminaron en una violencia que no ha parado, que ya no es tan sencilla de reducir de blanco versus indígena. Eso se acabó hace mucho tiempo. Claro. Ya a finales del siglo XVI había caciques indígenas muy ambiciosos. Y por supuesto no toda la sociedad española era igual, pero el punto central es que definitivamente la noción de lucrarse y explotar a la naturaleza y a otros seres humanos. El punto central es la pregunta fundamental. Así es. Esa carta, independientemente de los matices que tiene su origen, sí alude a algo que es central para entender el siglo XVI. Muchas gracias, Carl, por esta conversación. Con cambio, la habíamos trasladado varias veces en estas últimas semanas. Muchos ruidos, muchos temas que pueden plantear una conversación sobre esto que vale la pena. Yo creo que despertar en el lector la curiosidad y la capacidad de cuestionar las interpretaciones elementales y sencillas que nos han dado toda la vida, de lado y lado, es decir, de los que piensan que los indígenas eran ángeles o de los que piensan que los indígenas eran demonios. Yo creo que cuestionar y preguntarse todo el tiempo. O de los españoles, o de los todo el que llegó, vino, trajo, llevó, o se implicó con la historia. Así es. Cuestionar, dudar, preguntarse, siempre será la mejor fórmula para combatir la ignorancia. Gracias, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias de verdad.